La hemofilia es una enfermedad congénita hereditaria ligada al cromosoma X. ¿Qué significa esto? Que la que los padecen son principalmente los hombres, los varones. Las mujeres son las que lo portan, pero son los hombres los que tienen las manifestaciones clínicas. Consiste en un déficit hereditario de factores de coagulación. Hay principalmente dos tipos de hemofilia. Hemofilia A, la más conocida, pues hemofilia A, que se debe a la deficiencia del factor 8 de la coagulación, y la hemofilia B, que se debe a la deficiencia del factor 9 de coagulación. Ambas hemofilias producen los signos clínicos o las características clínicas que caracterizan a esta enfermedad es sangrados generalmente profusos o profundos, que pueden ser hematomas de gran tamaño o hemorragias dentro de las articulaciones, algo que nosotros llamamos hemartrosis. ¿Okay? ¿Cómo se diagnostica? Principalmente midiendo los niveles de estos factores de coagulación. Hay unos niveles que están descritos ya que debemos tener naturalmente. Si los niveles están por debajo del valor que uno espera para la población, entonces uno debe decir que hay sospecha de hemofilia. Hay subtipos dentro de cada hemofilia, por ejemplo la hemofilia A, que es la más común. Nosotros podemos tener hemofilia A severa, moderada o leve. Leve es un paciente que tiene una ligera disminución del factor de coagulación 8, pero básicamente a menos que él se golpee, él no va a sangrar. La hemofilia moderada y severa, sobre todo la severa, entonces tiene manifestaciones de sangrados espontáneos. ¿Okay? O sea que puede producir un hematoma o una hemorragia interna sin haberse golpeado. ¿Por qué? Porque sus niveles de factor 8 son muy bajitos. ¿Okay? ¿Cómo se contrae? Realmente esto no es una enfermedad que se contrae porque es una enfermedad hereditaria, o sea, la traspasamos de nuestros papás a los hijos, de los abuelos a los padres. ¿Okay? Y como les dije anteriormente, las mujeres son las que lo portan y los hombres son los que lo padecen. ¿Okay? Así que es hereditaria. Los síntomas ya los habíamos hablado un poco, son más que todo hematomas y hemorragias. Muchas veces se puede sospechar que una persona puede tener un trastorno de coagulación de hemofilia cuando a temprana edad comienza a hacer fenómenos de sangrados con cirugías menores. De hecho, la primera vez que se describió esta enfermedad fueron en los judíos que le hacían circuncisiones a los niños y los niños morían por sangrado. Entonces hubo una ley que se les dentro de la creencia judía de que a los hermanos de niños que habían muerto por sangrados con la circuncisión estaban exentos de hacer la circuncisión porque era una creencia religiosa. Entonces estas fueron las primeras descripciones que se vieron en los primeros bebés y básicamente por manifestaciones hemorrágicas. Si las hemorragias son peligrosas, sí, claro que sí. Estos pacientes pueden hacer hematomas en lo que nosotros llamamos retroperitoneo, que es la parte entre la espalda y la cavidad abdominal. Hay un músculo grande que se llama el músculo psoas y dentro de ese músculo pueden haber hemorragias tan extensas que se pueden básicamente el paciente desangrar internamente sin uno darse cuenta físicamente. O sea, no es un sangrado externo, sino que es un sangrado dentro de un espacio que hay entre la espalda y el músculo y puede ser tan grande que puede llevar al paciente a un shock hemorrágico, o sea, un shock y a fallecer. Entonces sí, pueden haber hemorragias muy profusas. Y obviamente estos pacientes hay que cuidarlos mucho antes de las cirugías que se tengan que hacer, porque ellos se pueden operar, pero hay que prepararlos poniéndole el factor que tienen deficiencia. Si es hemofilia A, poniéndole el factor 8, y si es hemofilia A, poniéndole el factor 9. Signos de alerta que debemos de vigilar en estos pacientes, sobre todo en las hemofilias moderadas a severas, es cualquier dolor articular. Es importante, por ejemplo, educar a los padres y a los chicos que padecen esta enfermedad y a los adultos, aunque ya la mayoría de ellos saben, que muchas veces ellos pueden tener un trauma y en el momento inmediato del trauma no tienen el sangrado. El sangrado ocurre horas o incluso días después del trauma. Entonces es importante que ellos ante un trauma contuso en alguna articulación, alguna pierna o un trauma abdominal, que ellos acudan a evaluación aun cuando no tengan sangrado evidente, porque el sangrado puede aparecer incluso, como dije, horas o días después.
El tratamiento de esta enfermedad es reponer los factores que le hacen falta. Si le hace falta factor 8, le damos factor 8. Hay varias formas de que se pueden tratar estas enfermedades. Hoy en día tenemos factor 8 de origen plasmático, o sea que le extraemos a otros seres humanos plasma y depuramos o aislamos el factor 8 y lo hacemos en un concentrado. Y eso es lo que le administramos al paciente. También hay formas de factor 8 recombinante que se hacen por tecnología genética y esto no se extrae de un ser humano. ¿Qué ventajas tienen estas formas de factor 8 recombinante? En que son libres de infecciones. ¿Okay? Cuando tú le sacas plasma a un paciente, si el paciente por ejemplo tiene VIH o tiene hepatitis o alguno de estos virus, ese factor podría venir contaminado de estos virus. Se hacen ciertos procedimientos para eliminar esas contaminantes y para evitar que haya transmisiones, pero no son perfectas al 100%. Los productos recombinantes, como son fabricados genéticamente, no tienen este inconveniente. Y por último, recientemente, hace un par de años atrás, tenemos una droga nueva, que es un anticuerpo monoclonal. Esto ya es tecnología ya de punta, un medicamento que se llama Emicizumab, que es un anticuerpo monoclonal o una proteína, dicho en otras palabras, que activa la coagulación independientemente de que no haya factor 8 o factor 9. Es una gran ventaja porque es un medicamento que nosotros administramos una vez al mes o cada 15 días y el paciente, mientras esté recibiendo el medicamento, el paciente no va a tener manifestaciones de sangrado. Esto se utiliza sobre todo en los hemofílicos severos porque a estos pacientes hay que ponerle 3 veces por semana factor 8 o factor 9 para que ellos no sangren. Entonces, en vez de ponérselos intravenosos, se ponen una inyección subcutánea una vez al mes y eso les mantiene durante un mes su coagulación para que ellos no sangren. Entonces es una ventaja enorme para estos pacientes porque mejora su calidad de vida.